Más allá de cualquier cálculo matemático, está claro que la selección nacional de Perú no irá al Mundial de Norteamérica 2026. El equipo dirigido por Óscar Manuel Ibáñez está en una faceta distinta luego de 4 partidos donde le tocó dirigir al ex arquero de la selección de Universitario y Cienciano del Cusco, con un paso relativamente interesante, se podría decir, independientemente de la situación en la cual se encontraba Perú, prácticamente con pocas o nulas posibilidades de clasificar al Mundial. Ha sido curiosamente del gusto de una gran mayoría la posibilidad de que Óscar Manuel Ibáñez continúe en el cargo de la selección nacional, de que pueda él heredar el continuismo que en algún momento se inició con Gareca. Algunos han señalado incluso a Óscar Ibáñez como el Scaloni peruano, por decirlo también de algún modo. La pregunta que todo el mundo se hace, ya a falta solamente de 2 partidos en las eliminatorias que todavía se disputarán por allá por septiembre ante Uruguay y Paraguay respectivamente, es si después de esos 2 duelos Óscar Manuel Ibáñez debe o no continuar en el cargo de la selección peruana. Se hizo una votación aquí en el canal, es una materia de debate en muchos casos, lo vamos justamente a justificar o no, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que, para más o menos ir entrando en materia, una cosa llamativa, por lo menos para nosotros, es que Ibáñez es un técnico que llegó a la selección nacional con pocas luces, obviamente, porque ya después de la salida de Jorge Fossati, que era lo que alguno hubiera pensado que podría ser la última oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo, no fue justamente lo que uno esperaba. Pero ¿por qué Ibáñez tendría que ser una de esas principales cartas? Antes de entrar en decir que la elección ya tiene que darse, hay que recordar un detalle importante. La Selección Nacional de Perú no tiene en estos momentos un director de selecciones, que se especula mucho podría ser Jan Ferrari, actual administrador del combinado estudiantil de Universitario de Deportes, con una vasta experiencia administrativa en el ámbito deportivo, y que seguramente algunos también señalan será después de julio o agosto aproximadamente su nombramiento. Pero ¿por qué Ibáñez? Bueno, vamos a dar 5 razones por las cuales creemos que Ibáñez podría, sin lugar a dudas, ser una alternativa interesante. No decimos la mejor, no decimos la única tampoco, sino que vamos a tratar de construir un poquito algunas cuestiones. Lo primero que hay que decir en relación a Óscar Ibáñez es que sería símbolo del continuismo. A ver, los últimos procesos más exitosos de Perú en la búsqueda de clasificar al Mundial fueron en la era Gareca, ¿no? Estamos hablando desde el 2015 hasta el 2022 aproximadamente, donde en el medio Perú tuvo 2 podios en Copa América, ¿no? Uno de tercer lugar, un segundo lugar, quedó eliminando a Brasil en el 2016, clasificó a través del repechaje, es decir, quedó quinto en las eliminatorias de Rusia 2018 y quinto también en las eliminatorias de Qatar 2022. Antes de que llegara Gareca a la selección nacional, Óscar Ibáñez estuvo en la selección como preparador de arqueros de Sergio Marcarián, un técnico interesante que también en su momento hizo más o menos competir a una selección, independientemente de los nombres o de los lugares que ocuparon justamente estos equipos en el cierre de las clasificatorias. Fue preparador de arqueros, es decir, estuvo en el mando de una selección, y también en el segundo proceso rumbo a Qatar fue el preparador de arqueros de Ricardo Gareca. Entonces tuvo 2 gestiones, sin llegar a decir que como futbolista obviamente también fue exitoso con la U, con Cienciano. El único título internacional fue él, el arquero del cuadro del papá, y que también estuvo en la selección nacional. Es decir, tiene un periodo de conocimiento de la selección nacional desde los 2000 aproximadamente, si quieren un poquito más menos, hasta adelante, casi de manera continua. En el último lapso, él fue asistente de Gareca, o preparador de arqueros, como quieran ustedes, preparador de arqueros, y también lo llevaron a Vélez Sarsfield, o sea, estuvo en la selección nacional y estuvo en Vélez Sarsfield. Continuismo digo porque Ibáñez es un técnico
no digo igual, pero que ha absorbido en el último lapso del tiempo desde su forma de ser también, una similitud con Ricardo Gareca en el estilo de juego, en el estilo de conducirse. Ibáñez es un técnico que no se pelea con nadie, no sale a declarar, si tiene que hacerlo, lo hace de manera ecuánime ante las críticas o no, trata de ser bastante mesurado, no ser él el protagonista de la noticia, por decirlo así, y llevarle una tranquilidad al grupo. Y esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el conocimiento del futbolista peruano y del fútbol peruano. El primero es el continuismo, ¿no? El parecido futbolístico con Gareca. Tiene una manera de conducirse similar, que le hace bien al futbolista porque no genera zozobra, ¿no? Algo que en su momento pasó con Reynoso, también llegó a pasar con Fossati. Independientemente de si Perú ya estaba eliminado o no, como quieran ustedes llamarlo, lo cierto es que con Ibáñez eso no se dio. El segundo aspecto, Ibáñez tiene muchos años obviamente jugando y dirigiendo también, porque dirigió a la U en su momento, dirigió a Cienciano, a Comerciantes Unidos, a Real Garcilaso, a Cienciano hasta hace no mucho, no con grandes experiencias positivas, pero lo cierto es que al haber estado en la selección y al haber dirigido a estos equipos y haber jugado obviamente en el fútbol peruano, sabe de la realidad del futbolista, sabe de qué pie cojea el jugador peruano, cómo hay que acercarse en cierto modo a él, que es distinto, este estilo, por decirlo así, paternalista, que normalmente le gusta al fútbol peruano, al futbolista peruano. Ustedes dirán, Francisco, ya estamos hartos de los técnicos paternalistas, esos no sirven de nada, ¿no? Hay materia opinable ahí, ¿sí? Pero una cosa que quiero señalar con respecto a esta característica que podríamos puntualizar en Óscar Ibáñez, es que el futbolista peruano, por lo menos en los próximos años, desde aquí hasta 10, 12 años, si quieren, más menos, incluso más diría yo, va a venir preconfigurado, si quieren, de fábrica de esa manera. No va a cambiar. Esto es parte de la idiosincrasia del peruano, no solamente del futbolista peruano, sino del peruano como tal, ¿no? Que necesita que lo arropen, que estén cerca, que lo cuiden, por un lado, que lo exijan, pero que también lo convenzan de que tiene las capacidades, ¿no? Toda esta situación no es solamente del futbolista, es del peruano como tal. Entonces, si esto no se trabaja desde las divisiones, divisiones menores, el futbolista cuando llegue a mayor no va a cambiar. Entonces, todo el recambio generacional que nosotros podamos pedir hoy, y aquí incluyo futbolistas, llámese como Diego Romero, Diego Enríquez, Inga, si quieren Marcos López, Abraham, Garcés, Sone, Tapia, Noriega, Jairo Concha, Piero Cari, Ramos, Vasco Sawyer, Magnoren Castro, Reina, Cabrera, Quevedo, Valera, todos esos, salvo algunas excepciones, y los que puedan venir de atrás, Aaron Sánchez, Darrigo, el Tunche Rivera, Felipe Chávez, Vilca, Grimaldo, Cáceres, Anelato, todos esos que de alguna manera están hoy en el escenario futbolístico, y los que tienen ahorita 17, 18, que están con 19, 20, todos esos que puedan aparecer, cualquiera que destaque, todos tienen más o menos la misma configuración. Entonces necesitan un técnico que se asemeje. Por eso el continuismo relacionado con Gareca, alguien que pueda arropar al futbolista y que lo convenza de que puede sacarle sus capacidades. En conocimiento del fútbol peruano, conoce muy bien la realidad, entonces se puede adaptar a la misma, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, les doy un caso, ¿no? Me acuerdo cuando vino Miguel Ángel Russo aquí, un técnico exitoso hoy en Boca Juniors, va a dirigir el Mundial de Clubes, vino a dirigir Alianza Lima, y él, por ejemplo, es un técnico bastante distante con el futbolista, y ha habido muchos casos así a nivel internacional que han hecho que el futbolista peruano se sienta alejado, se sienta no atendido, por decirlo así, por el entrenador, o poco importante para él, y eso le ha generado muchas dudas internas, ¿no? Este conflicto de tener que acercarse, de ser paternalista de parte de Russo, hizo que
que no funcionara. Y miren, por ejemplo, el caso de Pipo Gorosito, ¿no? Que es totalmente distinto, ¿no? Que tiene más o menos cualidades de esas características. Ahora, lo tercero es más o menos algo que sí veníamos mencionando, pero que de todas maneras vale la pena repetir o profundizar, mejor dicho, es el estilo, ¿no? Ibáñez es un técnico que le gusta jugar como jugaba, por ejemplo, Gareca, como juega el futbolista peruano, que trata de a partir de las características y cualidades de los futbolistas, darle más o menos las mismas herramientas, de tener una asociación, ¿no? de jugadores rápidos, de tocar la pelota al ras, de buscar que hayan sociedades en espacios reducidos, ¿no? Factores sorpresivos en el 1 contra 1, tener una cierta solidez, ¿no? No digo que sea igual, incluso el sistema, ¿no? Volvió, obviamente, Fossati tenía un sistema muy marcado, que es el 3-5-2. Por ejemplo, Ibáñez no utilizó un 4-4-2, no utilizó algo distinto, ¿no? Sino que trató de asemejarse un poco a lo que había hecho Gareca en su momento, que era un 4-2-3-1, sobre todo en la primera etapa, más allá de que hay que decir que habían jugadores que no estaban disponibles, ¿no? Que no le permitían tampoco hacer alguna variante. Por ahí te puedes mover del 4-2-3-1 a un 4-3-3, eventualmente a un 4-1-4-1, hasta incluso un 4-4-2. Hay ciertas, no son iguales, pero hay ciertas similitudes, y eso le ha permitido tener un estilo de juego que ha hecho que el hincha peruano se vuelva en cierto modo a identificar con Perú. No digo al 100%, pero cuando le ganaron a Bolivia, cuando se jugó contra Venezuela, cuando se jugó por momentos contra Ecuador, en Barranquilla mismo por momentos, sobre todo en la primera mitad, mucha gente decía, oye, a Perú lo van a golear, o sea, Colombia le va a meter 3-4-0, puede ser una catástrofe. Y curiosamente no fue así, sino que todo lo contrario. Perú es un equipo que intentó hasta donde pudo y con lo que tenía, ¿no? Por ausencias en su momento como la de La Padula, la de Carrillo, ¿no? Si quieren, en su momento también no estuvo Zambrano contra Bolivia, y así podemos citar a otros elementos, Trauco y compañía, ¿no? Cueva mismo, que no estaba al nivel, ¿no? Utilizando un jugador como Valera, que se había bajado un poco del coche. Entonces todo esto ha conllevado también a un aspecto adicional que tiene que ver con el estilo, pero que está ligado al cuarto concepto. Y es que Perú encontró una cierta solidez defensiva. Porque claro, decíamos nosotros que era muy probable, dadas las características de cómo estaban dándose las cosas en las eliminatorias y cómo venía Perú. Miren ustedes que Perú tiene en estos momentos menos 11 gol. O sea, le han marcado a Perú 17 goles en 16 partidos, ¿no? 17 goles en 16 partidos. Claro, no ha sido de las selecciones más goleadas, tampoco hay que decirlo, porque miren, por ejemplo, Brasil tiene 16 goles en contra, pero solamente tiene uno más que Brasil, por poner un ejemplo, ¿no? A diferencia de Bolivia o Chile. Pero en 4 partidos dirigidos solamente le han marcado un gol a Perú, ¿no? Es más, 2 goles. Pero de esos 2 goles, este gol de Bolivia creo que incluso fue un penal, ¿no? Una mano de Abraham, si no me falla el dato. El gol de Miguelito Terceros, ¿no? O sea, no es que Bolivia haya sido superior a Perú y le estuvo ganando y luego Perú, bueno, se replicó. Y ahora, los 2 goles que le han hecho a Perú han sido de penal. Salomón Rondón, este penal también muy polémico, dicho sea de paso. Hay que ser honestos. O sea, en 4 partidos a Perú le han hecho 2 goles y los 2 han sido de penal. No han sido de una jugada elaborada y además de una manera casi accidental, diríamos también nosotros, ¿no? Porque si vamos a otros partidos de Perú, como para tener una idea, con el profesor Fossati, aquí lo vamos a señalar. Aquí está. Perú perdió, a ver, 1-0 contra Argentina, 0-0 contra Chile, 4-0 contra Brasil. Claro, hay que jugar contra Brasil y contra Argentina, también hay que ser honestos. 1-0 contra Uruguay. Y antes de eso perdió 1-0 contra Ecuador, 1-1 empató contra Colombia. No le fue tan mal a Fossati, entre comillas, porque igual obviamente nosotros tendríamos que haberle ganado a Colombia, no perder contra Ecuador,
le ganamos a Uruguay casi sufriendo, perdimos goleados contra Brasil y ahí un poco que la cosa se rompió. No haberle ganado a Chile creo que fue la gota que rebasó el vaso, pero desde el aspecto futbolístico no conectaba lo que proponía el profesor Fossati y se hacía la difícil, por decirlo así, ¿no? O sea, tratando de insertar a jugadores que no habían, por ejemplo, me acuerdo en un partido a Callens jugando de carrilero por izquierda, ¿no? O sea, una cosa de locos. Me parece que fue contra, no sé si contra Colombia o contra Ecuador. Un partido así medio extraño, ¿no? Creo que fue contra Ecuador, allá no, debe haber sido contra Uruguay acá en Lima. Si no me falla el dato. De hecho, por acá lo tengo. Este partido fue increíble. Aquí está, miren. Este partido, ¿no? Por ejemplo, Araujo, Zambrano, Abraham, Polo, Sone de interior, Castillo, Peña, Callens, Valera y Flores, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Cosas de ese tipo, ¿no? Que, o sea, el sistema estaba por encima de la idea muchas veces, aunque Fossati decía lo contrario. Y en el caso de Reynoso, pues éramos un equipo que ni siquiera, o sea, a Fossati le hacían un gol y se acababa el plan de Perú, por ejemplo, ¿no? Se acababa el plan de Perú. En el caso de Reynoso, era un técnico que además de se había peleado con la prensa, era un técnico con el cual Perú no era capaz ni siquiera de rematar al arco. O sea, éramos una selección que no pateaba al arco con Reynoso. Esto sí fue dolorosamente increíble. De hecho, por acá tengo alguno de los números. Miren, ¿no? Este es el partido contra Paraguay en las eliminatorias. No tuvimos ni un remate al arco, un palo nomás recuerdo de Paolo Guerrero, ¿no? Por elegir un partido así al azar, o sea, ni siquiera recordé ese. Vamos a ver uno de la era de Fossati. Bueno, aquí está el de Paraguay, Perú, Chile. 0-0. ¿Rematamos o no rematamos al arco? Bueno, aquí por lo menos volvimos a rematar al arco con Fossati, pero entonces con Fossati, que el orgullo muchas veces hacía que se pelee también un poquito con la prensa, su sistema forzoso. Reynoso se peleaba con ellos, se peleaba con la afición, los resultados no le daban, era un equipo ratonero. Ibáñez es un equipo, o con Ibáñez hemos conseguido tener un equipo que es defensivamente correcto y que no es defensivo, sino que muchas veces el desgaste físico, la falta de algunas herramientas lo ha llevado a terminar defendiéndose o sosteniendo. Le falta que arriesgar un poquito más. Quizás la experiencia o la inexperiencia, para ser más específicos, lo tendría que llevar a ello. Y lo último que habría que decir y que también es importante tiene que ver mucho con la necesidad y la posibilidad también de hacer un recambio generacional progresivo, ¿no? Porque no es que Ibáñez agarró y dijo, ¿sabes qué? Se van todos los cortos y no importa que perdamos 5-0, que el aprendizaje sea el que tenga que ser. Sino que ha ido insertando algunas piezas, tratando de hacer como un recambio partido a partido, acabando con algunos más jóvenes que otros. No... A ver, si uno repasa alguna de las convocatorias, seguramente de Reynoso, y por ahí puedes encontrar un Brian Reina, puedes encontrar un Grimaldo, un Piero Quispe, que fueron algunos que se fueron insertando en el lapso. Casi toda la banca de suplentes de Perú en este último llamado terminó siendo de jugadores jóvenes, ¿no? Que antes no estaban disponibles y que hoy son una alternativa. Es verdad, algunos han ido apareciendo en el camino, pero de todas maneras está bueno, ¿no? Porque si tú le das selección, como pasó con Gareca, vas a terminar seguramente permitiendo que alguno de ellos dé un salto al extranjero. Y no todos son mayores. Por ejemplo, Enríquez es uno de los jugadores de Cristal que tiene 23 años. Por ahí está Diego Romero, que también tiene que ya ponerse las pilas, ¿no? Que son el paso al recambio de Gales y Cáceda. Abraham Noriega, que estuvo bastante bien con 23 años, bueno, ya tiene que jugar, tienen que darle minutos. O sea, si me preguntan a mí, sería hasta preferible utilizar una selección más joven con algunos pocos mayores insertados que una mayor
Para estos últimos 2 partidos me refiero, ¿no? No faltará uno que diga, no, pero Perú todavía tiene chance matemáticamente, ¿no? Zambrano tiene 35 años, o sea, si no hacemos el ajuste ahora en eliminatorias que quedan un par de partidos, miren ustedes que tenemos un año hasta el Mundial y un año más hasta todavía iniciar las clasificatorias. O sea, hay 2 años en el medio que muy probablemente se puedan perder si es que finalmente no se toman decisiones adecuadas. Hay mucha gente que va a entrar a la federación, en este caso, por ejemplo, el nuevo director de selecciones, y que va a tener que tomar decisiones respecto a quién va a ser el nuevo entrenador. Si me preguntan, no me disgusta lo de Ibáñez, no me disgusta, tampoco creo que sea la gran solución, pero hay jugadores como Marcos López, Inga, Sone, que se tienen que ir insertando. Lazo, que lo llamaron, ¿no? Hay algunos que todavía se pueden quedar, como Pedro Aquino, Renato Tapia, ¿no? Hay algunos que tienen de repente 1 o 2 años más que le pueden dar a la selección para hacer esa transición todavía, porque no está tan claro. Por ejemplo, me parece que por más que Sone sea un buen jugador, todavía no logra asentarse como el próximo lateral derecho de Perú por encima de Luis Advíncula, ¿no? Y después de ellos dos, tampoco veo a nadie que hoy esté como lateral derecho rompiéndola como para pensar que él va a ser una solución, ¿no? En ninguno de los equipos de Perú. Matías Lazo está ahí todavía, incluso en muchos casos más como tirando hacia zaguero central que lateral, ¿no? Pero bueno, son algunas opiniones. Donde hay una deuda pendiente y claramente hay que buscar en serio, pues arriba, ¿no? En la delantera. Perú no tiene en estos momentos un delantero, un centro delantero, un 9 que sea capaz de definir al estilo Pablo Guerrero, que lo dije en algún momento, ¿no? Guerrero y Farfán han sido de una generación dorada distinta. Si quieren, ahí le pueden sumar a Pizarro, que lamentablemente no le fue bien en la selección, pero que no apareció después de mucho tiempo, ¿no? Fueron, por alguna razón, Guerrero y Farfán son los máximos goleadores en la historia de la selección peruana de fútbol, ¿no? Entonces, los que vienen detrás tienen una mochila importante. Hay que ir dejando ya de lado a Guerrero, que tiene 41. Ruiz Díaz no está más. Valera tampoco quiere estar. La Padula tiene 35 para 36. Luis Ramos tiene 25 años. Pues habrá que confiar en él de repente, ¿no? En alguno de los chicos. E ir buscando alternativas, probando. Porque imagínense que en su momento Colombia, que ha tenido tantos delanteros, ninguno se lograba adaptar a la selección. Ustedes han visto el partido de Perú contra Colombia y los delanteros que tienen, y que Colombia tiene delanteros, muchos de ellos han ido poco a poco desapareciendo y no marcando la gran diferencia dentro del área como en su momento lo hizo Radamel Falcao, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que se haga una idea de lo que estamos hablando. Debe continuar Oscar Ibáñez. Yo creo que ese proceso de silencio hasta todavía el cierre de las clasificatorias y postclasificatorias nos dará el espacio como para sacar conclusiones. ¿Tiene algunas cualidades? Sí, el continuismo, el estilo, el conocimiento del fútbol peruano, ¿no? Su ecuanimidad, su serenidad al momento de relacionarse con el ambiente fútbol, ¿no? Su intención también clara de eventualmente hacer un recambio progresivo, se nota claramente. Si no le hubiera dado minutos a Inga, por ejemplo, como se los dio de arranque en la segunda mitad a Elia Noriega o Ramos y cosas así contra Colombia, ¿no? Me hubiera parecido demasiado extraño. Veremos finalmente cuál es la decisión de la Federación Peruana de Fútbol. Me gustaría conocer tu sensación al respecto en la caja de comentarios. Y si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para muchos más videos. Nos estamos viendo en un próximo video análisis. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol.